El FBI es la principal agencia federal de investigación criminal en Estados Unidos y tiene jurisdicción nacional para actuar cuando los delitos superan el ámbito de un solo estado o afectan intereses federales. Surgió a comienzos del siglo XX en un contexto en el que el crimen dejaba de ser local, las bandas podían moverse con más facilidad entre estados, aprovechar el ferrocarril y más adelante el automóvil y el teléfono, mientras muchas policías municipales no tenían recursos ni coordinación para seguir ese ritmo. Una de las claves de su consolidación fue la profesionalización. El FBI impulsó estándares de formación, centralizó información a escala nacional y desarrolló sistemas de identificación que dieron ventaja en la persecución de delincuentes, como el uso sistemático de huellas dactilares y archivos de antecedentes. A eso se sumó el apoyo de la ciencia forense. Con laboratorios especializados, las investigaciones pudieron apoyarse más en evidencias físicas y análisis técnicos y menos en testimonios frágiles o contradictorios. Su imagen pública creció con fuerza en la década de 1930, durante la etapa de grandes robos y crimen organizado, cuando el gobierno federal buscó respuestas coordinadas. Más tarde, en la Guerra Fría, el enfoque se amplió hacia el contraespionaje y la protección de información sensible vinculada a la seguridad nacional, en casos donde se perseguía la obtención ilegal de secretos por parte de servicios extranjeros. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la prioridad volvió a cambiar. El FBI reforzó el contraterrorismo con más énfasis en detectar riesgos, vigilar redes extremistas y desarticular planes dentro del país antes de que se ejecuten. Hoy su poder se entiende por la combinación de alcance legal, capacidades tecnológicas y trabajo sostenido con equipos especializados, agentes de cibercrimen, analistas de inteligencia y expertos forenses. Además, en amenazas complejas donde intervienen varias entidades, suele actuar como coordinador central para integrar información y dirigir la respuesta. El MI6 es la agencia encargada de la inteligencia exterior del Reino Unido y su función principal es obtener información fuera de sus fronteras que influya directamente en decisiones militares, diplomáticas y estratégicas. Su creación a comienzos del siglo XX respondió a un cambio clave en la forma de hacer la guerra. Los gobiernos entendieron que conocer las intenciones del adversario podía ser tan decisivo como la fuerza militar, incluso antes de que estallaran los combates. Desde sus primeros años, el MI6 apostó con fuerza por la inteligencia humana. La agencia perfeccionó el reclutamiento de informantes en el extranjero y la formación de oficiales capaces de operar con discreción en otros países, integrándose en entornos hostiles sin levantar sospechas. Estas redes humanas permitieron obtener información que no podía lograrse únicamente mediante interceptaciones técnicas o fuentes abiertas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el MI6 desempeñó un papel relevante apoyando movimientos de resistencia, facilitando sabotajes contra objetivos estratégicos y transmitiendo datos clave que ayudaron a los aliados a anticipar acciones del enemigo. Tras el conflicto, su peso internacional creció gracias a la cooperación estrecha con Estados Unidos y otros países angloparlantes, dando lugar a la alianza conocida como Five Eyes. Esta colaboración amplió enormemente su capacidad al combinar fuentes humanas propias con inteligencia de señales y vigilancia compartida. En la Guerra Fría, el MI6 continuó siendo activo en la detección de planes militares, el seguimiento de programas nucleares y la identificación de redes de espionaje. Incluso bajo entornos de alta vigilancia, la agencia mantuvo su presencia mediante estrategias a largo plazo y un enfoque paciente en el reclutamiento y la planificación. La Gestapo se convirtió en una de las organizaciones más temidas del siglo XX, no por su papel en la defensa nacional, sino porque funcionó como una herramienta de control absoluto dentro de la Alemania nazi y en los territorios ocupados. Su misión principal era detectar, vigilar y eliminar a cualquier persona considerada una amenaza para el régimen, sin límites legales ni supervisión judicial efectiva. Esta policía secreta tenía la facultad de detener a individuos sin cargos formales ni juicios. Los interrogatorios solían realizarse mediante métodos coercitivos e ilegales, y miles de personas fueron enviadas directamente a campos de concentración por decisión administrativa. Al no requerir autorización de los tribunales, la Gestapo operaba fuera de cualquier marco de protección civil, lo que permitió instaurar un sistema basado en el miedo constante. Una de sus principales fortalezas fue la extensa red de informantes que logró construir. Ciudadanos comunes, a veces de forma voluntaria y otras por presión, denunciaban a vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares.
Esto generó un clima de desconfianza generalizada, donde cualquier comentario o conducta podía ser interpretado como sospechoso. La Gestapo vigilaba a opositores políticos, periodistas, líderes religiosos y grupos sociales completos. Su función fue clave en la persecución racial impulsada por el Estado nazi. Personas judías, disidentes políticos y minorías fueron sistemáticamente controladas, arrestadas y deportadas. La coordinación con las SS y la administración de los campos de concentración permitió que el encarcelamiento masivo y los asesinatos se integraran en la política oficial del régimen. El uso meticuloso de archivos, fichas y documentación transformó la vigilancia en un sistema centralizado de control social. La Gestapo demostró cómo la información, gestionada sin límites éticos ni legales, podía utilizarse para anular derechos y sofocar cualquier forma de resistencia, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de un Estado autoritario. La Oficina de Servicios Estratégicos tuvo un impacto decisivo durante su breve existencia porque transformó la manera en que Estados Unidos concebía la inteligencia y las operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de su creación, el país no contaba con una estructura central dedicada a obtener información en el extranjero, coordinar acciones secretas o colaborar de forma sistemática con movimientos de resistencia en territorios ocupados. La OSS surgió para cubrir esa carencia. Desplegó agentes en distintas regiones del mundo con la misión de recopilar información directamente en el terreno y de entrenar a fuerzas locales que combatían a las potencias del eje. Su forma de operar se caracterizaba por la adaptabilidad, la creatividad y el uso de métodos poco tradicionales, lo que le permitió actuar con eficacia en escenarios donde las fuerzas militares convencionales encontraban serias limitaciones. Sus unidades participaron en acciones de sabotaje, apoyo a redes clandestinas, protección de rutas logísticas y campañas psicológicas destinadas a debilitar la moral del enemigo. Estas operaciones se llevaron a cabo en múltiples frentes, incluidos Europa, el norte de África y Asia, y aportaron información clave para la planificación de ofensivas, desembarcos y desplazamientos de tropas aliadas. Además del trabajo operativo, la OSS desarrolló una sólida capacidad de análisis. Sus especialistas estudiaron factores como la producción industrial, las cadenas de suministro, la organización política y las condiciones geográficas. Esta combinación de inteligencia estratégica y acción directa convirtió a la OSS en una organización influyente pese a su tamaño reducido y a su existencia limitada en el tiempo. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fue creada en 1947, en un contexto marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una etapa de tensiones internacionales completamente nuevas. Su fundación representó un cambio profundo en la manera en que el país abordaba la seguridad global, al establecer una institución permanente dedicada exclusivamente a la inteligencia exterior. La misión principal de la CIA es obtener información fuera de Estados Unidos, analizar amenazas a escala mundial y proporcionar a los responsables políticos datos que influyan en decisiones militares, diplomáticas y económicas. Este trabajo resulta esencial para anticipar ataques sorpresa, seguir el desarrollo de crisis internacionales y comprender las intenciones y capacidades de otros gobiernos. Una de las grandes fortalezas de la CIA es su extensa red internacional. La agencia combina inteligencia humana, basada en informantes y agentes encubiertos, con inteligencia técnica que incluye satélites, interceptación de comunicaciones y sistemas avanzados de vigilancia. Esta combinación permite obtener una visión más completa de los escenarios que afectan a la seguridad estadounidense. Además de recopilar y analizar información, la CIA tiene la capacidad de ejecutar operaciones encubiertas cuando recibe autorización del gobierno. Estas acciones secretas buscan influir en acontecimientos políticos o estratégicos en otros países sin que la implicación de Estados Unidos sea visible públicamente. Durante la Guerra Fría, la CIA participó activamente en diversas operaciones de este tipo. Entre las más conocidas se encuentran su apoyo al golpe de Estado en Irán en 1953 y su intervención indirecta en Guatemala en 1954. Estos casos demostraron que la agencia podía influir en cambios políticos y en liderazgos extranjeros sin recurrir al despliegue militar directo. Paralelamente, la CIA impulsó avances tecnológicos clave, como el desarrollo de satélites de vigilancia que permitieron observar regiones remotas y supervisar programas nucleares. La información obtenida mediante estos sistemas tuvo un impacto directo en negociaciones internacionales y decisiones estratégicas relacionadas con conflictos globales. La Inteligencia Interservicios de Pakistán, conocida como ISI, es el principal organismo de inteligencia militar del país. Fue fundada en 1948, poco después de la creación de Pakistán, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional mediante la obtención y análisis de información sobre amenazas internas y externas.
Desde sus primeros años, el ISI pasó a desempeñar un papel clave como asesor directo de las Fuerzas Armadas. Su función no se limita a recopilar datos, sino que también evalúa escenarios estratégicos y proporciona orientación durante operaciones militares. Esta relación directa con el estamento militar explica gran parte de su influencia y de su acceso a los niveles más altos de toma de decisiones en materia de defensa y seguridad. La agencia desarrolla actividades de inteligencia humana, contrainteligencia y cooperación con servicios extranjeros. Además, ha llevado a cabo operaciones encubiertas orientadas a influir en acontecimientos regionales sin exposición pública. Este tipo de actuaciones ha sido una de las facetas más controvertidas del ISI, especialmente por su impacto a largo plazo en la estabilidad regional. Su participación en Afganistán y en otros contextos del sur de Asia ha sido especialmente relevante. Analistas internacionales suelen describir al ISI como un actor determinante en el equilibrio de poder regional, capaz de influir más allá de las fronteras pakistaníes. El respaldo institucional que recibe del ejército le garantiza continuidad operativa y recursos, pero también reduce el control civil y genera debates sobre transparencia. Debido al carácter reservado de su labor, muchas de sus acciones solo se conocen a través de investigaciones periodísticas, informes oficiales o tensiones diplomáticas. Para algunos, el ISI es un pilar defensivo indispensable. Para otros, ciertas decisiones han contribuido a problemas de seguridad a largo plazo en la región. El Mossad es el principal organismo de inteligencia exterior de Israel y uno de los servicios secretos con mayor proyección internacional. Su función principal es obtener información fuera del territorio israelí, anticipar amenazas y ejecutar operaciones encubiertas destinadas a garantizar la seguridad del Estado. Una de las características que distingue al Mossad es su dependencia directa del primer ministro. Esta relación reduce los niveles intermedios de decisión y permite respuestas rápidas en contextos de alta urgencia. Como resultado, la agencia cuenta con un margen de actuación amplio y una autoridad considerable cuando se trata de asuntos críticos para la seguridad nacional. El Mossad ha construido su reputación a partir de operaciones de alto impacto y gran precisión. Un caso emblemático fue la localización y captura de Adolf Eichmann en Argentina en 1960, uno de los principales responsables de la logística del Holocausto. Esa operación demostró la capacidad del servicio para seguir a un objetivo durante años, operar en países lejanos y ejecutar misiones complejas sin apoyo visible. Tras el atentado contra atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el Mossad llevó a cabo una serie de operaciones dirigidas contra personas consideradas responsables del ataque. Estas acciones evidenciaron su disposición a actuar fuera de Israel para proteger a sus ciudadanos y enviar un mensaje disuasorio a posibles agresores. La agencia se apoya en agentes altamente capacitados, una planificación minuciosa y redes internacionales consolidadas. Sus equipos suelen trabajar en células pequeñas diseñadas para pasar desapercibidas mientras recopilan información o realizan acciones directas. El respaldo tecnológico, incluyendo sistemas avanzados de comunicación y vigilancia, refuerza su eficacia operativa. Además, el Mossad coopera con otros países cuando existen intereses comunes. El alto nivel de secretismo que rodea muchas de sus misiones ha contribuido de forma decisiva a su imagen de eficiencia y alcance global. La Stasi, nombre abreviado del Ministerio para la Seguridad del Estado, fue el principal aparato de inteligencia y policía secreta de Alemania Oriental entre 1950 y 1990. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial en un contexto marcado por la división del país en dos sistemas opuestos, un bloque occidental democrático y un Estado socialista en el este bajo influencia soviética. El objetivo central de la Stasi era garantizar la permanencia en el poder del Partido Socialista Unificado. Para lograrlo, la organización se dedicó a detectar, vigilar y neutralizar cualquier forma de disidencia política. Su estructura integraba múltiples funciones: seguridad interna, espionaje, control de fronteras, inteligencia exterior y operaciones de presión psicológica dirigidas contra la población. Uno de los rasgos más distintivos de la Stasi fue la profundidad con la que penetró en la vida diaria. Aunque contaba con un gran número de agentes oficiales, su verdadero alcance se amplió gracias a una extensa red de informantes civiles. Personas comunes, como profesores, vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares, colaboraban informando de manera encubierta. Esto generó un ambiente de desconfianza permanente, en el que nadie podía estar seguro de quién observaba o escuchaba. La Stasi recopiló archivos minuciosos sobre millones de ciudadanos. En ellos se almacenaban cartas, grabaciones telefónicas, conversaciones privadas, relaciones personales y posturas políticas.
Además, desarrolló métodos sofisticados de infiltración y desgaste psicológico. En lugar de recurrir siempre al arresto, muchas veces optaba por arruinar discretamente la vida de un individuo, afectando su empleo, su entorno social o su salud mental, evitando así la creación de figuras públicas de resistencia. La agencia también actuó fuera de Alemania Oriental, especialmente en Alemania Occidental, donde su división de inteligencia exterior se especializó en obtener información militar, influir en movimientos políticos y sustraer tecnología. Tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, la apertura de los archivos reveló el alcance real de la vigilancia. Para muchos ciudadanos, descubrir que habían sido espiados por personas cercanas tuvo un impacto profundo, con consecuencias emocionales y legales que se extendieron durante años. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como la NSA, fue creada tras la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que las comunicaciones pasaron a ser un elemento clave para la defensa y la seguridad nacional. Desde su origen, la NSA se especializó en la inteligencia de señales, un campo centrado en la obtención de información mediante la interceptación y el análisis de comunicaciones electrónicas. Esto incluye radio, llamadas telefónicas, transmisiones por satélite y, con el paso del tiempo, grandes volúmenes de datos procedentes de Internet. Además de recopilar información, la NSA cumple una función esencial en la protección del país frente a amenazas digitales externas. La agencia trabaja para asegurar los sistemas informáticos del ámbito militar y gubernamental, defendiendo infraestructuras críticas contra ataques cibernéticos que podrían comprometer la seguridad nacional. El poder de la NSA proviene en gran parte de su dominio tecnológico. A medida que las comunicaciones globales se expandieron mediante cables submarinos, satélites y plataformas digitales, la agencia fue adaptándose a cada nueva etapa. Estableció estaciones de interceptación, supervisó redes internacionales y fortaleció alianzas de inteligencia con países socios. Gracias a ello, Estados Unidos pudo observar movimientos y actividades extranjeras casi en tiempo real. La NSA también ha sido clave en el desarrollo de la criptografía moderna, dedicada a proteger las comunicaciones mediante sistemas de cifrado avanzados, así como del criptoanálisis, enfocado en descifrar los códigos utilizados por otros actores estatales o no estatales. En el siglo XXI, la agencia pasó a ocupar un lugar central en el debate público. Su capacidad para recolectar enormes cantidades de información generó discusiones sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Para algunos, estas herramientas son necesarias para prevenir atentados y anticipar amenazas. Para otros, representan un riesgo para las libertades civiles. Más allá de la controversia, la NSA continúa siendo un actor fundamental en operaciones militares, diplomacia internacional y estrategia global. El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, conocido como BND, actúa como la principal agencia encargada de la inteligencia exterior del país. Fue creado durante la Guerra Fría, una etapa en la que Alemania necesitaba contar con información fiable sobre gobiernos extranjeros, capacidades militares y cambios políticos que pudieran influir directamente en su seguridad. El BND obtiene información a través de múltiples métodos, entre ellos la inteligencia de señales, el uso de fuentes humanas, la cooperación diplomática y operaciones técnicas especializadas. Su función principal es alertar al gobierno alemán sobre riesgos potenciales, reforzar la seguridad nacional y ofrecer análisis estratégicos que ayuden en la toma de decisiones. La mayor parte de sus actividades se desarrollan fuera del territorio alemán. Sus analistas siguen de cerca conflictos internacionales, vigilan a organizaciones extremistas y evalúan la evolución política en distintas regiones del mundo. Además, el BND colabora con las fuerzas de seguridad en investigaciones relacionadas con terrorismo y crimen organizado. Un elemento clave de su eficacia es la cooperación internacional. El BND intercambia información con servicios de inteligencia aliados y participa en operaciones conjuntas, lo que amplía significativamente su acceso a datos relevantes. Para ello, mantiene capacidades avanzadas de vigilancia y análisis digital, incluyendo la interceptación de comunicaciones y el seguimiento de actividades vinculadas a amenazas globales. El Ala de Investigación y Análisis, conocida como RAW, es el principal organismo de inteligencia exterior de la India. Fue creada a finales de la década de 1960 en un contexto marcado por tensiones regionales, disputas fronterizas y un entorno geopolítico inestable en el sur de Asia. Su establecimiento respondió a la necesidad de contar con una agencia especializada capaz de anticipar amenazas externas y apoyar la toma de decisiones estratégicas del Estado indio. La misión de RAW consiste en recopilar inteligencia fuera del país, prevenir riesgos para la seguridad nacional, influir en escenarios estratégicos clave y proporcionar al gobierno información fiable sobre acontecimientos internacionales.
Su ámbito de actuación se concentra principalmente en el sur de Asia y regiones cercanas, lo que la convierte en una pieza central de la política exterior y de seguridad de la India. La agencia emplea una combinación de inteligencia humana, vigilancia electrónica, cooperación con servicios extranjeros y planificación a largo plazo. Uno de los episodios más conocidos de su historia fue su participación durante la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971, donde su apoyo y recopilación de información contribuyeron de forma significativa al desenlace del conflicto. Con el paso del tiempo, RAW ha ampliado sus capacidades para realizar operaciones discretas, supervisar grupos extremistas y seguir actividades que puedan afectar la estabilidad regional. También desempeña un papel relevante en la lucha contra el terrorismo, colaborando con fuerzas militares y diplomáticas para identificar amenazas transfronterizas y prevenir ataques. Su red de relaciones internacionales refuerza su acceso a información y recursos estratégicos. La Dirección General de Seguridad Exterior, conocida como DGSE, es el principal servicio de inteligencia exterior de Francia. Fue establecida oficialmente en 1982, aunque su origen se encuentra en la reorganización y fusión de estructuras militares y de inteligencia que ya operaban durante la Guerra Fría. Desde entonces, se ha consolidado como una herramienta clave de la política de seguridad francesa. La DGSE depende del Ministerio de las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo central proteger a Francia y salvaguardar sus intereses más allá de sus fronteras. Para ello, combina la recopilación de inteligencia, el análisis estratégico, las operaciones encubiertas y las capacidades cibernéticas. Su trabajo busca anticipar amenazas, apoyar la toma de decisiones políticas y reforzar la posición de Francia en el ámbito internacional. Una de las razones por las que la DGSE es considerada una agencia influyente es su equilibrio entre inteligencia humana y tecnológica. Dispone de agentes desplegados en distintas regiones del mundo que obtienen información sensible mediante identidades encubiertas, contactos diplomáticos y redes de confianza. Al mismo tiempo, cuenta con herramientas técnicas avanzadas que permiten interceptar comunicaciones y vigilar actividades digitales relevantes para la seguridad nacional. La DGSE también tiene autoridad para planificar y ejecutar operaciones especiales cuando recibe la aprobación del gobierno francés. Ha desempeñado un papel importante en la lucha contra el terrorismo, especialmente en Oriente Medio y África, donde ha contribuido a desmantelar redes extremistas mediante el seguimiento de financiación, la identificación de células radicales y la cooperación con servicios aliados. Además, participa en el monitoreo de programas nucleares extranjeros, elaborando informes que influyen en decisiones diplomáticas y de sanciones. El Ministerio de Seguridad del Estado de China, conocido como MSS, es la principal entidad encargada de las funciones de inteligencia y seguridad del país. Fue creado en 1983 y desde entonces ha asumido responsabilidades amplias que incluyen la contrainteligencia, la inteligencia exterior, la seguridad política y la protección de los intereses estratégicos del Estado chino. A diferencia de otros países que separan estas tareas entre varias instituciones, el MSS concentra funciones tanto de espionaje externo como de control y seguridad interna. Por un lado, desarrolla actividades similares a las de los servicios de inteligencia extranjeros, recopilando información fuera de China. Por otro, actúa dentro del país con competencias comparables a las de una agencia de seguridad nacional enfocada en preservar la estabilidad política y prevenir amenazas internas. El MSS es considerado especialmente influyente debido al alcance de su autoridad. Supervisa posibles riesgos para el orden político interno y reúne información internacional que puede afectar decisiones militares, económicas y diplomáticas. En los últimos años ha adquirido un papel destacado en el ámbito de la ciberseguridad y la vigilancia digital, áreas consideradas clave para la seguridad nacional china. La agencia es conocida por su monitoreo de comunicaciones en línea, redes sociales y plataformas digitales, con el objetivo de detectar actividades que el Estado considere riesgosas o contrarias a sus intereses. Además, el MSS ha sido vinculado a labores de inteligencia económica e industrial. Existen acusaciones internacionales de que ha dirigido esfuerzos para obtener tecnología y conocimiento de empresas e instituciones extranjeras, lo que habría contribuido al desarrollo chino en sectores como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la industria aeroespacial y las energías renovables. Dentro de China, el MSS también desempeña un papel central en la contrainteligencia, identificando agentes extranjeros, frenando campañas de influencia externa e investigando a personas u organizaciones sospechosas de divulgar información clasificada. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, conocido como SVR, es la agencia encargada del espionaje y la obtención de información fuera del territorio ruso.
Fue creado en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética y asumió las funciones de inteligencia exterior que anteriormente desempeñaba la KGB. El SVR se dedica principalmente a recopilar y analizar información política, militar, económica y diplomática. Sus informes están dirigidos directamente al presidente de Rusia, lo que le otorga un papel relevante en la formulación de la política exterior y en la toma de decisiones estratégicas del país. Esta agencia es considerada influyente debido a la amplitud de su red internacional. Mantiene operativos y contactos confidenciales en numerosos países y conserva métodos, estructuras y entrenamientos desarrollados durante la etapa soviética. Esta continuidad le ha permitido sostener operaciones de largo plazo con un alto nivel de discreción. El SVR se enfoca en la recopilación de inteligencia estratégica a largo plazo. Entre sus objetivos se encuentran gobiernos extranjeros, ministerios de defensa, centros de investigación científica, medios de comunicación y grandes corporaciones internacionales. La información obtenida se utiliza para anticipar escenarios, evaluar riesgos y detectar oportunidades para los intereses rusos. Uno de los métodos más conocidos asociados al SVR es el uso de agentes encubiertos profundos, conocidos como ilegales. Estos operativos viven durante años bajo identidades falsas, se integran en la sociedad local y construyen relaciones que les permiten acceder a información sensible sin levantar sospechas. Este tipo de operaciones ha salido a la luz en casos públicos en países occidentales, donde individuos fueron acusados de actuar en secreto para Rusia. Además de su labor de espionaje, el SVR cumple una función clave en negociaciones internacionales al proporcionar análisis que evalúan posibles respuestas, posiciones y vulnerabilidades de otros estados. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como FSB, es la principal institución encargada de la seguridad interna del país. Fue establecido en 1995 y heredó gran parte de las funciones y estructuras de la antigua KGB relacionadas con la protección interior del Estado ruso. El FSB centra su actividad en el ámbito interno y en la defensa de la seguridad nacional dentro de las fronteras de Rusia. Sus competencias incluyen la lucha contra el terrorismo, la vigilancia de fronteras, la contrainteligencia, la investigación del crimen organizado, la ciberseguridad y la protección de las instituciones políticas del país. Esta agencia posee un peso considerable debido a su amplio marco legal, su extensa red de personal y su cercanía al poder político. El FSB se encarga de detectar amenazas a la estabilidad del Estado, supervisar movimientos extremistas y neutralizar actividades de espionaje mediante la identificación de agentes extranjeros que operan en territorio ruso. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran las operaciones contra grupos separatistas y organizaciones extremistas, así como su implicación en conflictos donde se ha cuestionado la autoridad del gobierno central. Además, el FSB desempeña un papel clave en operaciones antiterroristas, utilizando vigilancia, interceptación de comunicaciones y acciones preventivas para frustrar ataques antes de que se materialicen. Si te ha resultado interesante conocer cómo operan las agencias de inteligencia más poderosas del mundo y el impacto que han tenido en la seguridad global, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos sobre espionaje, geopolítica y los mecanismos ocultos que influyen en la historia y la política internacional.